Bien chicos, tengan todos muy buenas tardes. Creo que ustedes están viendo esto en la tarde y si no, pues buenos días. Y si no, pues buenas noches. El caso. Lo que importa es lo que vamos a trabajar. Bien, como les decía el día de ayer, pues el tema que nos convoca desde ahora en el segundo periodo es las relaciones geopolíticas que hay a nivel mundial, ¿no? Entonces, no, sí, geopolítica. Pero no solamente en relación a la geopolítica, sino también a la globalización, ¿sí? El año pasado, según lo que ustedes me decían, o lo que me decía Coco, el año pasado ustedes trabajaron la globalización, vieron todo este sistema de lo que podemos llamar el nuevo orden mundial que se forma después de la Segunda Guerra Mundial. Por lo que vi, ustedes trabajaron muchísimo alrededor de estas instituciones construidas en torno a este ejercicio de la globalización. Entonces trabajaron sobre la primera de ellas, obviamente, que es la Organización de Naciones Unidas, la ONU. Me imagino que habrán tocado algo sobre el Fondo Monetario Internacional, sobre el Banco Mundial, todas estas organizaciones que de una u otra manera eh, tienen dentro de su jurisdicción al mundo entero. También han visto entonces estas relaciones geopolíticas que se forman después de la Segunda Guerra, Estados Unidos como potencia capitalista, Rusia como potencia socialista, todo este tipo de cosas. O sea, todo este tipo de cosas ustedes ya lo han visto, creo yo. Si estoy equivocado, me avisan. Entonces, hoy vamos a asumir una postura un poco diferente en torno a esto que nosotros llamamos eh, globalización de la mano con la geopolítica. ¿Sí? Ustedes ya ven entonces las instituciones, nosotros vamos a ver entonces en este momento cómo se llega a este punto, no analizándolo desde un punto de vista institucional, o sea, cómo se construyeron los... ¡Ay! ¡Uy! Se ha vuelto rayo. Cómo se construyeron las diferentes instituciones que hacen parte de este elemento, sino vamos a ver lo que está detrás, ¿sí? Vamos a ver una especie de juego de poder que está detrás de esto, ¿sí? Entonces, vamos a empezar diciendo que esto es un juego de poder, ¿sí? Esto no es eh, ajeno a ninguno de nosotros. Todos sabemos que todos estos elementos de geopolítica, de qué país es el jefe, de qué país no es el jefe, todo este tipo de cosas están en una relación con un juego de poder. Sin embargo, muchas veces cuando nosotros imaginamos la globalización y la geopolítica, los imaginamos tan grandes que decimos, no, mijo, es que esto es una cosa mundial, ¿sí? Y si entonces es una cosa mundial, eh, no tiene una relación o es diferente verlo en una forma local, ¿sí? Incluso muchas veces, lo hablo en mi imaginario, digamos, puede que ustedes ya no lo vean así porque ya han trabajado esto. Muchas veces cuando se habla de geopolítica uno dice, bueno, y entonces, ¿Colombia qué? ¿Sí? ¿Qué pitos toca entonces en este juego de la geopolítica? ¿Qué está pasando con Colombia en este juego de la geopolítica? Antes de solucionar estas preguntas, es importante entender cómo se dan estas relaciones de poder para poder entender realmente los alcances de esta geopolítica, ¿sí? Porque esta geopolítica no va a tener en cuenta solamente a los grandes países, sino nos va a tener en cuenta a todos como sujetos miembros de esta situación. Entonces, yo sé que esto es mamón, pero es importante entenderlo para lo que vamos a abordar. Y es, ¿qué significa geo y qué significa política?
¿sí? Geo hace referencia, bueno, viene del griego, hace referencia a la Tierra, ¿sí? Al planeta, al mundo que nosotros conocemos. Y política viene de polis, ¿sí? Esta palabra ustedes la deben conocer de clases anteriores de filosofía. Polis, la forma como se le llamaba a las antiguas ciudades griegas, hace referencia a una forma de ser en público, ¿sí? En público. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de política, nos estamos refiriendo a una forma de ser en público. Esta forma de ser tiene muchas variantes, entonces, generalmente cuando nosotros utilizamos en nuestras conversaciones cotidianas la palabra política, hacemos referencia generalmente a un elemento que es de gobierno, ¿sí? De cómo se gobierna. Pero este gobierno está también relacionado con esta forma de ser en público. ¿Cómo se gobierna al pueblo? ¿Cómo se gobierna al público? Entonces, cuando nosotros hablamos de geopolítica, nos estamos haciendo relación a este gobierno en la tierra que tiene una relación con la forma de ser en público. Entonces, la geopolítica va a tener una relación con las formas de ser de la humanidad, ¿sí? Y estas formas de ser, muy importante, es el cómo soy yo en relación con la humanidad. Si ustedes se dan cuenta, las instituciones que hacen parte de esta geopolítica, voy a poner solamente algunas, de esta geopolítica controlan esta forma de ser. Entonces, ¿cuáles? El FMI, ¿sí? No es Fuerza de Misión Imposible, no. El Fondo Monetario Internacional. Fondo Monetario Internacional va a controlar, junto con el Banco Mundial, pero vamos a ponerlo va a controlar la economía, ¿sí? Economía. La Organización de Naciones Unidas va a controlar la parte que es la cultura y sociedad. Y por otro lado, va a estar la parte de conflicto, los conflictos bélicos. Recordemos que la ONU se crea precisamente para evitar que vuelvan a haber conflictos bélicos tan grandes como la Segunda Guerra Mundial. Y tiene otras ideas por ahí debajo, pero pues esa es su idea principal. Otro tercer elemento va a ser eh, ay, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, ¿sí? Que se va a encargar exactamente de la salud del mundo, ¿sí? Ella es la que gestiona los diferentes elementos de salud del mundo y aparte de todos estos, y los voy a poner en verde porque son, digamos, no son de este calibre, hay un mundo de cosas que se llaman ONGs, ¿sí? Organizaciones no gubernamentales que van a estar relacionadas con cosas como la educación, la libertad y la igualdad, por poner tres, ¿sí? Entonces van a haber organizaciones no gubernamentales que van a estar metidas en esto, en el elemento de la educación y de la mano de la infancia. Ejemplo, Save the Children, ¿sí? Van a haber otros que van a estar en relación con la libertad, que bueno, no se me viene ninguno a la cabeza en este momento, pero hay varias organizaciones no gubernamentales que a nivel mundial buscan esto, el ejercicio de la libertad de las personas, que tengan libertad de elección, libertad de culto, libertad de, bueno, muchas cosas,
Y de igualdad, estos son todos los movimientos, por ejemplo, feministas o gay a nivel internacional. Todos estos movimientos que buscan la igualdad en la mujer, la igualdad homosexual, la igualdad, todo esto. Pero si se dan cuenta, entonces estas instituciones comienzan a controlar la forma de ser de la humanidad, la forma de ser en público de la humanidad. Entonces a eso se hace referencia este elemento de la geopolítica, ¿sí? A un control mundial. Ahora bien, si estamos diciendo que esto de entrada es un juego de poder, ¿en donde chanfles está el juego de poder en esto? Juego de poder en el FMI es fácil de identificar a bueno, sí, o sea, de una, acá está el juego de poder. El de la ONU se hace más sencillo si tenemos en cuenta cuáles son sus miembros permanentes. Entonces uno dice, bueno, la ONU ahí tiene sus cuerdas, todo esto. Pero esta Organización Mundial de la Salud, las ONGs y todo esto, ¿en dónde chanfles está su juego de poder? ¿En dónde carajos está este juego de poder? Porque no lo ve por ningún lado. Eso es lo que vamos a trabajar ahora. ¿Listo? ¿Dónde está la bolita? ¿Dónde está el juego de poder? ¿Sí? Bien. Esta pregunta vamos a acudir a un personaje que es muy importante en las ciencias sociales porque es uno de los autores que es un autor polifacético. Este man lo supo hacer de todo, pero él va a analizar este juego del poder, esta palabra poder, en todo, en las relaciones amorosas, en las relaciones sexuales, en las relaciones de pareja, en las relaciones familiares, de amigos, de colegio, económicas, en todo tipo de relaciones, él va a encontrar este juego de poder, este ejercicio de poder. Entonces, a quien vamos a llamar para hacer esto va a ser un man que se llama Michael Foucault, ¿sí? Michael Foucault. Y esto lo vamos a hacer, aquí vamos a abrir un portal y vamos a decir que vamos al número 1, ¿sí? A la parte número 1. Entonces, Foucault, vamos a ponerlo acá, aquí se abre el portal y aquí está el número 1. Michael Foucault. Foucault es un personaje que comienza a leer y comienza a hacer unos estudios de cómo funciona la sociedad, en los cuales va a encontrar ciertas formas de ejercicio del poder que se siguen unas de otras, ¿sí? Se suceden unas de otras, pasa primero una, después la otra, y que corresponden a diferentes momentos de la sociedad. Entonces vamos a verlas poco a poco para llegar finalmente a la forma de gobierno que tiene la globalización, porque si no entendemos las anteriores no vamos a entender las posteriores. Entonces, Foucault va a hablar de tres poderes. El primero va a ser el poder soberano, ¿sí? El poder soberano. Este poder va a ser un poder que va a reinar en, digamos, desde el infinito hasta la Edad Media, ¿sí? Esto bueno, es un decir, ¿no? Este poder es el poder que va a estar en toda la civilización, hasta la Edad Media, ¿sí? Este poder va a tener una relación con dos elementos principales, que van a ser, la muerte y los impuestos. Entonces, el poder soberano se va a aplicar sobre estas dos cosas. Ah, bueno,
Pero ¿qué es el poder soberano? Se me olvidaba decir esto. El poder soberano es el poder del gobernante. En este caso, va a ser un gobernante que va a tener uno de dos nombres, o el rey o el emperador. Y esto es algo que se va a repetir en toda sociedad humana. Esa es la idea de Foucault. Podemos encontrar uno, tal vez, que no repita esto, pero difícilmente. Porque apenas lo veamos, vamos a ver que realmente es muy lógico. Entonces, el poder del gobernador, en este caso rey o emperador, se aplica solamente en estos dos casos, en la muerte o en los impuestos. Entonces, en la muerte va a estar en tres momentos, o bueno, en tres elementos. En la forma de muerte, en, en el caso de muerte, por ponerle algún nombre, y en la guerra. ¿Sí? Entonces, en la forma de muerte, en estos momentos, en los momentos de la Edad Media y anteriores, el rey tenía la potestad de decir cómo quería que muriera el otro, ¿sí? Guillotinado, ahorcado, fusilado, de diferentes formas. En el caso de muerte, ¿en qué momento y bajo qué circunstancias va a morir el otro? O sea, ¿por qué lo va a hacer? El rey fácilmente podría decir, mátenlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque se me dio la gana. Porque, ¿sí? Me cayó gordo. No me saludó esta mañana, mátenlo. Y incluso esto es algo que uno ve en películas y todo este tipo de cosas, que uno dice, bueno, qué locura. Por ejemplo, no sé si han visto Alicia en el País de las Maravillas, la película, que la reina roja era así, la reina roja simplemente decía, cortenle la cabeza y salado, cortenle la cabeza. Más allá de si es un caso real o no real, sí muestra que el ejercicio del rey, del soberano, del rey, está relacionado con este caso de muerte. Y por último, el caso de guerra. El caso de guerra hace referencia a que el rey tiene la posibilidad de decirle a las personas, tú y tú vas a la guerra. ¿Sí? Ejemplo, Mulan. Cuando ustedes ven Mulan, ustedes pueden ver que Mulan va a la guerra precisamente porque China se está preparando para una batalla contra los hunos. Y el emperador chino simplemente dice, todas las familias me tienen que dar un hijo para que vaya a la guerra. ¿Sí? Sala a la familia de Mulan, que todas eran niñas y como tienen que ser varones, entonces tal. Pero, entonces, esto muestra estos tres elementos. ¿Sí? Los impuestos, por otro lado, era lo otro en lo que gobernaba el rey. Pagar impuestos. ¿Sí? Al rey, el rey no mediaba cosa más allá de esto, más allá del pago de impuestos. La sociedad, cómo vive, si vive bien, si vive mal, si hay pobreza, si hay... A él no le importa nada de eso. Solamente le importa que paguen los impuestos. Incluso si ustedes recuerdan, esto es una de las razones principales por las que inicia la Revolución Francesa, porque los reyes comenzaron a volverse muy locos y dijeron paguen impuestos, paguen impuestos, paguen impuestos, y llegó un momento en el que la sociedad no aguantó más y se convulsionó y explotó. Y le explotó en la cara y decapitaron al rey. Entonces, esto va a configurar una forma de este poder, de esta forma de llevar al poder. Entonces, listo. Y aquí va a aplicar un tercer elemento que va a ser transversal a lo largo de cada uno de estos poderes, que va a ser, todo esto va a significar un castigo. ¿Sí? Es decir, la persona que fuera en contra de estos elementos va a tener un castigo, o de estos elementos, principalmente de la guerra. Este castigo generalmente está relacionado con esto, con la forma de muerte de la persona. ¿Sí?
y el caso de muerte de la persona. Entonces, una persona que no fuera a la guerra, inmediatamente, eh, una de dos, o se le tomaban todas sus posesiones, digamos, eh, bueno, pero no lo vamos a poner acá. Una de dos, o eh, perdía sus propiedades, o moría. Sobre eso, ustedes pueden ver la última película de Robin Hood, que muestra precisamente eso. El gobierno en Nottingham era una cosa que tú te ibas a la guerra y si morías en la guerra, de malas, tus pertenencias me quedaban a mí. Una cosa así. Esto es un poco más ficticio, obviamente, pero sí da una ventana a esta situación que no es nada ficticia. Entonces, estos castigos podrían ser de este tipo de dos formas. Propiedades, perder las propiedades o morir. Incluso para las personas que no pagaban impuestos. Las personas que no pagaban impuestos tenían lo mismo. O perder sus propiedades o morir. Entonces, si se dan cuenta, esta era la forma como funcionaba el poder soberano. Sin embargo, con la llegada de la Revolución Francesa, que realmente transformó esto, llega un nuevo tipo de poder, que se llama el poder disciplinar. Ahora, quiero que tengan en cuenta una cosa. Estos poderes, aunque yo uso momentos de la historia para ubicarlos como la Edad Media, y aquí voy a poner la Revolución Francesa, no es que surjan de estos momentos históricos, no. Es que en estos momentos históricos es cuando uno puede ver de mejor manera cómo se transforma este poder. Pero esto es un paso, esto es un proceso que es de largo y no hay, digamos, una revolución en el poder en el sentido de que ¡pum!, apareció el poder disciplinar. Esta revolución francesa va a tener una gran idea, ¿sí? ¿Qué va a ser la idea de la democracia? ¿Sí? Esta idea viene de muchísimos siglos antes, desde Atenas, pero en este punto de la historia va a volver la democracia. Eso quiere decir que este problema, este poder disciplinar, va a ser llevado a cabo por los gobiernos elegidos. ¿Sí? Esto que sea llevado a cabo por un gobierno elegido, pues va a tener cierta importancia en la forma como se lleva el gobierno. Entonces, el primer elemento que va a tener esto va a ser el poder disciplinar, va a ser la democracia. Y el segundo elemento que va a tener va a ser la igualdad. Obviamente estamos hablando de la Revolución Francesa, entonces la igualdad no se puede quedar por fuera. Entonces, esta igualdad quiere decir que todos los hombres son iguales ante la ley. Entonces, al ser todos los hombres iguales ante la ley, esta forma de gobierno, este gobierno elegido, también entra en este sentido de todos los hombres son iguales a la ley. ¿Sí? Eso nos lleva a que de una u otra manera el juego del poder tiene que cambiar. Ya no puede ser un juego de poder tan estricto como que yo hago lo que yo quiera, como en este pedazo de acá, sino que tiene que ser un juego de poder un poco más mediado. Porque si yo como gobernador, como gobernante, soy igual a cualquier otro, eso quiere decir que a mí también me aplican las mismas normas que yo hago. Entonces por eso esto va a causar una transformación. Esta democracia va a estar, o bueno, esta primera democracia va a estar muy ligada ¿cómo es que se llama el de Hobbes? Al Leviatán,
de Hobbes. Más que al texto, a la imagen, ¿sí? Entonces esta democracia o esta forma de entender el poder, este poder de acá, va a funcionar de la misma manera del Leviatán de Hobbes, donde hay una gran cabeza, digamos, vamos a ponerlo como con una corona, aunque ya entendemos que no es un rey, que está sostenida por un grupo de personitas debajo, ¿sí? Por un grupo de sujetos. No me va a alcanzar de hacer sujetos. Ya. Entonces, está sostenida por un grupo de sujetos. Esto va a ser el juego democrático, ¿vale? Entonces, todo esto configura un primer antecedente para este poder disciplinar. Y vamos a tener un segundo antecedente en un momento que va a ser la revolución industrial. ¿Por qué? Porque estos dos no se llevan mucho en fechas, o sea, es una cosa una al lado de otra. La revolución industrial va a exigir ahora la existencia de un trabajador. Pero este trabajador ya no puede ser cualquiera. Este trabajador tiene una cualidad y es que debe tener la capacidad, ¿sí? La capacidad de realizar el trabajo. Entonces, en la revolución industrial, con el nacimiento de las industrias y el nacimiento de una nueva clase social que van a ser los trabajadores propiamente llamados proletarios, vamos a tener un sujeto que va a tener que realizar ciertas actividades en la fábrica. Entonces, estas actividades en la fábrica están relacionadas generalmente, por ejemplo, con cómo funciona la máquina, arreglar la máquina, instalar la máquina o operar la máquina. Todas estas relaciones que tienen que ver con la maquinaria exigen una cosa y es, ese color está muy clarito, exigen una cosa y es aprender, uy, aprender a usar las máquinas. En todos los sentidos, a operarlas, construirlas, arreglarlas, mejorarlas, modificarlas, todo. Pero este aprendizaje va a hacer entonces que se cree por primera vez algo que antes de todo esto no existía. Y va a ser la enseñanza obligatoria. ¿Sí? ¿Cómo así la enseñanza obligatoria? Pues sí, señoritos. En este momento es cuando el aprender a leer y escribir, que son las habilidades básicas para poder leer un manual de una máquina, y aprender lo básico de aritmética para poder hacerlo los cambios pertinentes, se va a convertir en una obligación, en una necesidad. Entonces, este trabajador va a entrar a un proceso de enseñanza, ¿sí? Y obviamente el trabajador adulto, si es el que trabaja, no puede trabajar y aprender a la vez. Entonces, con la revolución industrial surge algo que no existía antes y esto uno va a decir, oh, por eso pasaba lo que pasaba. En la revolución industrial aparece por primera vez un personaje muy importante y es el personaje del niño, ¿sí? El infante. El niño como lo conocemos hoy en día, ¿no? No es que antes naciéramos grandes, no. El niño como ser social, como parte de este proceso social, va a nacer en este punto. Entonces, este niño tiene una importancia muy grande porque este niño va a ser el que va a entrar a este proceso de enseñanza obligatoria. Y este niño va a ser educado. Y sí, yo sé que estoy dando muchas vueltas, pero todo esto es importante para entender cómo se va a aplicar este poder disciplinar que está por acá. ¿Sí? Este niño va a ser educado.
¿En qué va a ser educado? En todo lo necesario para poder rendir en esta revolución industrial, para poder ser un trabajador. Entonces va a ser educado en, ahí, con el borrador no escribo, en eh, normas de convivencia. De convivencia, ¿sí? Va a ser educado también en eh, habilidades básicas. Habilidades básicas y conocimientos básicos, que son diferentes, ¿no? Conocimientos básicos. Va a ser educado también en control del cuerpo, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo estoy en una industria y estoy en una máquina y la máquina por cada momento que yo me detenga va a perder producción, yo no puedo estar atendiendo el llamado de la naturaleza, ir a hacer chichi o popó a toda hora, o incluso comer. Entonces, esta educación de acá va a establecer horarios, va a establecer momentos, va a establecer itinerarios en el sentido de una cosa tras de otra. Va a entregar las habilidades básicas, por lo menos las habilidades manuales motrices, eh, la fuerza física, el cultivo del cuerpo necesario para llevar a cabo esto a lo que lo están llamando, este ejercicio del trabajador. Y los conocimientos básicos para lo mismo. Entonces, el poder disciplinar, el poder que se va a encargar este gobierno elegido y al cual todos somos iguales, va a buscar precisamente esto. Este poder se va a centrar en esta educación. Entonces, ya no me importa a mí la muerte del sujeto. Ya no me importan a mí tantos sus impuestos, si bien van a tener una relación. Lo que me importa ahora es esto que estoy construyendo acá. Y oh sorpresa, lo que yo estoy construyendo acá es una cosa que se llama forma de vida. ¿Sí? Es decir, ahora, este poder disciplinar lo que va a buscar es esto: ejercer poder no sobre no sobre cómo mueren las personas, sino sobre cómo viven en sociedad, cómo viven con los otros, cómo son estas normas de convivencia, este control del cuerpo, cosas como la pulcritud, como estar limpio, como bañarse una vez al día, como estar bien presentado, ponerse corbata, comer de una manera adecuada. Todo esto construye una nueva forma de vivir, ¿sí? Una nueva forma de ser social, de ser político. Entonces esto tiene una relación directa con el actuar político, ¿sí? Con la forma como yo soy en sociedad. Entonces, acá es que realmente importa, ay, que realmente importa esto, este actuar político, ¿vale? Entonces acá ya comienza a importar cómo me visto, cómo me veo, cómo camino, cómo hablo, cómo todo esto, porque todo esto va a estar normado por este poder disciplinar. Si ustedes ven películas de la antigüedad, y yo creo que las películas son una forma muy, o sea, las películas no tienen la verdad, pero reflejan de una u otra manera esto. Uno puede ver a la gente caminando, o sea, los trajes de época son dejados, sucios, feos, incluso malolientes. Yo no me imagino cómo debe oler una persona que, no se va, que trabaja en el campo y no se ha bañado 15 días y trabaja con el estiércol, con todo esto de animales. Pero acá esto no puede ser, porque ahora mi vida es una vida pública, es una vida en sociedad. Bien, esto transforma el poder, pero el poder no se queda acá. El poder va a estar entonces relacionado con dos elementos extra que van a ser lo que les va a permitir realizar todo esto,
¿sí? Que van a ser dos elementos igualmente importantes, que van a ser el vigilar, vigilar y castigar. Estos dos elementos van a tener una preponderancia, o sea, absoluta en, en todo esto, perdón, porque el vigilar y el castigar se va a convertir en la forma de educar, ¿sí? Vigilo para que cumpla las normas, castigo si no las cumple, ¿sí? Y esto es algo que se aplica a absolutamente todo. Solamente veamos este vigilar, o sea, acerquémonos rápidamente a este vigilar y eh, Foucault lo va a llamar una cosa que es el panóptico, que es el que todo lo ve, ¿sí? Y el panóptico va a estar conformado por nosotros, ¿sí? Nosotros mismos nos encargamos de vigilarnos entre nosotros, ¿sí? Entonces, aquí en tiempo de pandemia es cuando uno lo ve muy graciosamente, ¿sí? Por ejemplo, no sé si ustedes han visto en los videos de gente, o incluso, por ejemplo, acá en Tenco hay un grupo que se llama Mi Gente Tenco, no me importa el nombre, en el cual la gente de Tenco, todos publican sus cosas, tengo algo, necesito algo, en fin, nos comunicamos entre nosotros. Con la pandemia empezó a suceder algo muy interesante y es que las personas comenzaron a subir fotos a Facebook de aquellos que estaban en la calle, ¿sí? Recuerden que en esta cuarentena no es que esté prohibido absolutamente salir a la calle, no, es prohibido salir a la calle sin ninguna razón. Entonces puede que estas personas que estén en la calle vayan a comprar, estén en un elemento, o sea, en una necesidad, algo que puedan salir, ¿sí? Pero todos nos tomamos, o bueno, todos se tomaron la libertad de hacer este ejercicio de vigilancia, ¿sí? De estar pendientes. Entonces el panóptico es todos nos vigilamos a todos, ¿sí? Esto tiene un elemento un poco más escabroso de fondo, pero es una cosa terrible porque Foucault va a decir, listo, si este vigilar es importante, a nadie nos gusta ser vigilados, ¿sí? Ninguno de nosotros está de acuerdo con que la policía esté ahí pendiente de lo que está haciendo, qué está haciendo. No, 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 nosotros no estamos de acuerdo con eso. Pero esto me recuerda a cito otra película. No sé si han visto eh, Capitán América, la segunda película. ¿Sí? La segunda película, eh, digamos, todo lo que sucede es porque Hydra quiere mandar unos 5 Helicarrier que van a matar a todo el mundo, todos los que consideran enemigos. En fin, eso no es lo importante. Lo importante es lo que dice, no me acuerdo el nombre del villano principal en esta película. ¿Sí? Él dice que la forma para llevar esto es que vamos a generar caos. No lo dice con estas palabras, pero sí es la misma idea. Vamos a generar caos para que las personas quieran vigilancia. ¿Sí? Entonces, en este ejercicio, y aquí es donde va a estar el elemento del poder muy importante, es si tú creas suficiente caos, la gente va a empezar, nosotros mismos vamos a empezar a buscar esto de la vigilancia constante sobre nosotros mismos, sin importar que esa vigilancia llegue incluso a rozar en nuestra privacidad, ¿sí? Es incluso a veces más importante que nuestra privacidad sea segura a que sea privada. Entonces, este elemento de generar caos para poder vigilar a las personas tiene un suceso muy cercano y muy importante que es ay se me olvidó, el 21N, el N21, si no estoy mal, es al revés, el N21, ¿sí? El N21, el 21 de noviembre del año pasado, ustedes se acuerdan,
todo el boroló que se armó porque en medio de una manifestación el gobierno nos amenazó de que había un mundo de gente que estaba golpeando las casas y se iban a entrar en los conjuntos, iban a robar, ¿sí? Entonces todos nosotros salimos corriendo como que, uy, bueno, ¿qué está pasando? Fue una noche muy larga para muchos, yo sé qué pasó, o sea, yo sé que sí pasó muy bien. Eh, Familiares míos incluso estuvieron ahí en sus conjuntos súper asustados porque un mundo de locos empezaron a intentar meter a las casas, a los conjuntos, a un mundo de lugares. Pero nosotros, bueno, todo esto significó que todo el mundo se preguntara, bueno, ¿y dónde está la policía? Llamen a la policía, traigan a la policía. Se supone que en esa noche los números de 123, los números de emergencia colapsaron de tanta gente que estaba llamando. Entonces, esto demuestra exactamente este punto de la importancia del vigilar y del mantener un control y de usar el caos para mantener esta vigilancia, ¿sí? Esto, si nosotros lo mandamos al elemento educativo, también se ve. Todos nosotros estamos pendientes de todos nosotros. Profe, tal persona no entregó tal cosa, o profe, tal persona no hizo tal cosa. Este vigilar se ve también en el elemento educativo, pero entendamos que la educación no solamente la educación de colegio, sino la educación es cualquier acto en el cual yo estoy aprendiendo, ¿sí? Entonces, el acto social también es un acto educativo. Entonces, por eso es que este vigilar va a tener una importancia tan grande acá, acá en este punto del poder disciplinar. Y si así es el vigilar, vamos a hablar entonces un poco de lo que es el castigar, porque es que este castigar, déjenme decirles, es una cosa bárbara. El castigar se va a dividir también en dos momentos, que es el momento de la eh, ya de la normalización y de la exclusión. ¿Sí? La normalización es hacer normal a la persona. Entonces es hacer que todo este actuar político, toda esta forma de vida, todas estas normas de comportamiento y de control del cuerpo básicas, todo esto se haga normal, se haga lo que todos debemos tener. Y la parte de la exclusión va a ser lo contrario, va a ser que aquella persona que no pueda cumplir con esto se salga. Tú te sales de la sociedad, ya no me sirves. Entonces, en este caso, vamos a encontrar diferentes instituciones que van a jugar un papel de un lado y del otro a la vez. Bueno, a la vez comillas, comillas. Vamos a poner acá la cárcel, el, el sanatorio mental o la institución mental o el loquero, el hospital y un cuarto que va a ser el hospicio, ¿sí? Y ténganmelo ahí. Bien chicos, posiblemente ustedes no lo vean, pero acaban de pasar 2 horas y estaba en reunión, entonces me tocó pausar el video y como no puedo mirar hacia atrás lo que ya he grabado, entonces toca irlo recordando. Entonces, habíamos llegado hasta este punto, el punto en el que castigar era importante y que se hacía de dos maneras. Una primera manera que era la normalización y una segunda manera que era la exclusión, ¿sí? Y habíamos dicho que las instituciones encargadas de esto ay, iban a ser precisamente estas: la cárcel, el sanatorio, el hospital y el hospicio, ¿sí? Por lo menos de las primeras todos sabemos que es la cárcel, pues la cárcel, el sanatorio estábamos diciendo que es el loquero, el de la institución mental, el hospital pues es un hospital y el hospicio, este hospicio es un lugar de cuidado para
adultos mayores, o también puede ser o un orfanato, ¿sí? Ténganlo ahí, ya, o un orfanato. Ahorita más adelante vamos a ver entonces por qué estos dos van a ser importantes, ¿sí? Por el momento vamos a hablar de esto. Entonces, la cárcel se encarga de hacer ambos elementos, un elemento de exclusión y un elemento de normalización, ¿sí? Exclusión se va a encargar entonces de sacar de la sociedad a las personas que le hacen daño a la misma sociedad, a las personas que no cumplen estas normas, ¿sí? Por otro lado, el sanatorio, el loquero, va a estar ejerciendo la misma función, ¿sí? De exclusión y de normalización. Recordemos entonces que ambas tienen el mismo objetivo en el sentido de que buscan sacar de la población, de la sociedad, a la persona que comete o que no está acorde a la norma y llevarlo a la norma, a que se haga normal, que sea una persona que esté acorde a la sociedad para poder reinsertarse a ella. Estos dos van a ser muy claros, ¿sí? Entonces nosotros, la cárcel no tiene ninguna duda en esto, el sanatorio tampoco. Pero, ¿qué va a pasar con el hospital? Porque es raro que una institución como el hospital esté acá. Porque el hospital se supone que encargue en tratar enfermos. Desafortunadamente, el COVID nos muestra un ejemplo muy claro de esto y está en relación con el elemento de exclusión, por ejemplo, a los pacientes de COVID-19, ¿sí? Es decir, ellos son internados, excluidos de la sociedad para evitar que se rompa esto, que estas normas de convivencia, entre las cuales también está el elemento de salud, ¿sí? Las personas saludables son las que deben estar en convivencia, las personas que están enfermas deben estar excluidas de la sociedad. Entonces va a hacer esto. Y por el otro lado, lo va a devolver cuando lo va a normalizar. Entonces que recupere la salud. ¿Sí? Cuando se recupera la salud, entonces la persona ya se hace normal, debe estar en el momento normal de su cuerpo y puede volver a la sociedad. Entonces, si se dan cuenta, aquí volvemos a ver que este proceso no solamente está relacionado, no era acá arriba, no solamente está relacionado con esto de acá, que es gobernar la muerte, que gobernar ciertas cosas, sino con esto de acá, el gobierno de la vida, la forma como vive la sociedad, vuelve a entrar acá y entra tanto que llega a afectar o estar en comunión, llamémoslo de esa manera, con el ejercicio de salud del hospital, ¿sí? Y lo mismo sucede con los adultos mayores y con los orfanatos. ¿Por qué? Porque los adultos mayores entonces van a ser de una u otra manera excluidos de la sociedad porque ya no pueden cumplir otra vez con esto, ya no pueden cumplir con las normas básicas de convivencia, algunas, con el control del cuerpo, que esto es muy importante, y en muchos casos pueden empezar a fallarles estas habilidades básicas. Entonces la sociedad prescinde, o sea, ya no necesita estos personajes y por eso los va a pasar a un cuidado de un externo que los va a de una u otra manera excluir y difícilmente ya normalizar, ¿sí? Porque ya, digamos, en este estado, para estos adultos mayores, estamos hablando de casos muy extremos, ¿no? De personas con Alzheimer, con una incontinencia severa, bueno, ciertas cosas que ya suceden con la edad, pero van a empezar a ser excluidos. Aquí también se ve el poder disciplinario en esta sociedad, en esta forma de sociedad. Y por otro lado, las personas, los chicos que están en un orfanato, van a rondar entre ambas cosas, entre la exclusión y entre el intento de normalización, ¿sí?
Entonces, la exclusión porque eh, no tienen familia, y el no tener familia hace que el proceso educativo, eh, digamos, educativo en general, por ponerle la palabra que estamos usando, pero esto sería más el proceso de formación, educación, sí. El proceso educativo se ve truncado al no tener unos ejemplos de unos padres, de unas personas que estén ahí con el chico. Entonces, por eso va a ser necesaria una exclusión. Pero va a ser necesaria una inclusión para eh, buscar la educación. Entonces, se les excluye porque no tienen educación, no tienen esta educación que les es propia con el ejercicio familiar, pero se les normaliza al buscar que obtengan esta educación familiar. Entonces se les intenta reinsertar o reajustar a esta sociedad. Entonces, como se dan cuenta, este proceso abarca muchísimo más, incluso con la misma imagen nos podemos dar cuenta, abarca muchísimo más de la vida que el ejercicio del poder soberano. Este ejercicio de poder disciplinar está en todo, en la forma como vivimos, cómo nos movemos, cómo aprendemos, las formas como vamos al baño, cómo nos cepillamos los dientes, cómo nos secamos con la toalla, hasta en algún momento tienen una relación con esto, ¿sí? Todo tiene una relación con este ejercicio disciplinar. Ahora, así como acá en el poder soberano dijimos que la sociedad, perdón, el poder no se relacionaba con la vida, este poder disciplinar también no se va a relacionar con algo, con que si nosotros volvemos acá y vemos aquí la democracia, nos daremos cuenta que de nuevo estamos relacionando todo con el ejercicio puramente político, ¿sí? Entonces, este ejercicio político está excluyendo de una u otra manera un elemento, y es, no tiene en cuenta el mundo personal, ¿sí? Es decir, en este punto, si bien es cierto, todo es un acto político, aquellos elementos que son políticamente personales, como por ejemplo mi identidad, la forma como yo me he visto o este tipo de cosas, no van a entrar en una relación con esto, ¿sí? Incluso podemos decir que está tan alejado, el poder disciplinar está tan alejado de estos elementos que simplemente los saca de taquito, no los tiene en cuenta. Y aquí vemos entonces los procesos de exclusión de las minorías. Eh, los blancos, los negros, perdón, las comunidades afroamericanas están por fuera del poder disciplinar. Si este poder disciplinar está funcionando solamente por un tipo de persona, solamente por un tipo de sociedad. Y eso hace que este poder se muestre de una manera muy sectorial, muy para unos países, en este sentido, por eso lo pongo acá, por eso en este sentido del Leviatán de Hobbes. El Leviatán de Hobbes solamente funciona para un pequeño nicho, ¿sí? Para una primera sociedad. Ustedes nunca, o sea, es muy difícil imaginarse el Leviatán de Hobbes a nivel global, a nivel de todo. Es solamente para un país. Este, estos van a ser los límites del poder disciplinar. Pero entonces Foucault, que es un tipo muy inteligente, va a decir, bueno señores, exactamente, el poder disciplinar llegó hasta acá. Entonces, ¿qué hay después del poder disciplinar? ¿Qué es lo que me permite avanzar hasta este punto
al que llegamos acá, a esta globalización, a este juego de poder a nivel mundial. ¿Cuál es ese poder? Pues el calvo superdivis nos va a decir que este poder disciplinar evoluciona y se convierte en un, ay, otra vez, en un poder, eh, en un poder gubernamental, ¿sí? Este poder gubernamental o este poder del gobierno, esto va a ser el gobierno, no va a ser similar a este gobierno de acá, ¿sí? A este gobierno político, no. Este poder de gobierno hace referencia a algo que es aún más grande que lo que hemos visto. Y este poder de gobierno es con lo que vamos a acceder, con lo que vamos a iniciar, porque pues ya llevamos 55 minutos, con lo que vamos a iniciar la próxima clase. Entonces, vamos a dejar hasta ahí, porque pues ya hemos hablado un montón y este tablero está lleno de información. Y vamos a dejar ahí y esto lo abordaremos mejor. Empezaremos la próxima clase con este poder gubernamental, ¿vale? Eh, este poder gubernamental va a tener, o sea, ustedes van a quedar como que, sí, ¿cómo así que está pasando? Yo y mi eterna inocencia se han perdido. Este poder gubernamental en serio es una cosa que uno lo deja pensando, entonces lo vamos a trabajar no lentamente la próxima semana, espero no gastar menos de media hora para ya poder entrar propiamente al problema de la globalización en este juego de poder, pero sí es importante verlo para entender qué está pasando acá. Y nada chicos, entonces habíamos quedado que pues íbamos a hacer dos clases, dos separadas, pero ya el tiempo me dio para hacer las dos de una. O sea, hubiera sido lo mismo, simplemente lo hubiera cortado a la media hora. Y, pero entonces, esta es la clase completa. Siendo así, pues me voy a subir dos talleres, o sea, dos preguntas. Solamente va a ser una sobre todo esto. Y ya. Recuerden que después de esto tenemos sesión de clase, de clase en Zoom. Entonces espero que estén ahí, espero que hayan visto este video antes de la sesión de Zoom, porque si no, no vamos a poder discutir. Y espero que si estás viendo esto después de que eh, hicimos la sesión de Zoom, pues sufras por no haber podido discutir sobre el tema. Pero listo, entonces con esto terminamos. Chicos, espero que todos estén muy bien, estén juiciosos, estén en sus casas cómodos y que este tema realmente los haga pensar un poco más en este elemento de globalización y de cómo se maneja el mundo, cómo se relaciona el mundo, cómo se transforma el mundo en este juego de poder. Y nada, Darío.